Eso sí quiero dejárselo muy claro. El divorcio no debería estar ni en sus opciones para sus problemas matrimoniales. Nunca. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahora, vamos a ver este tema que ha sido tan controversial entre los movimientos de las iglesias, porque hay una división o diferentes pensamientos acerca del divorcio. Yo creo que no debería de haber división entre diferentes denominaciones acerca del divorcio, porque Mateo 19, 1 al 12 es claro, es claro. Y vamos ahorita a estudiarlo de manera expositiva. Vamos a abrir por favor ahí la Biblia, vamos a comenzar con este tema. Traigo material de diferentes tipos de comentarios, diferentes tipos de pensamientos acerca de este tema, y vamos a abarcarlo de una manera más amplia, por lo cual yo le pido que guarde silencio, que no esté entrando y saliendo, por favor, para que no me distraiga, hermanos. Es un tema para mí muy difícil por cuestión de muchas cosas, hermanos. Primeramente porque tengo 6 años de casado, porque mi edad es muy pequeña, por mi poca experiencia en el ministerio. Por eso para mí se me hace un tema muy difícil de tratar, pero vamos a saber que todo lo que se diga aquí va a ser la pura gracia de Dios, hermanos. Sí, pura gracia de Dios, nada más va a ser lo que nos va a enseñar en este momento. Ahora, este tema creo que los jóvenes son los que más también deberían de prestarle atención. Les voy a decir por qué. Porque tienen que pensarla 2 veces con quién se van a casar. El matrimonio no es un juego. El matrimonio, hermanos, no es un juego. No es como firmar un contrato en una empresa, hermanos. No es como firmar una cláusula simplemente. Es un pacto que no hacen con un juez, que no hacen ante un pastor en una iglesia. Es un pacto que Dios sella, y ese pacto es irrompible. Vamos a ver, hermanos, este tema. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Como le digo, no me siento preparado, no me siento listo para esto, pero es algo que estamos viviendo no solamente en esta iglesia o en la ciudad. Muchas personas, bien, los miembros de la iglesia están en estas condiciones. Quiero ayudarlos. Como pastor, mi deber es buscar lo que les pueda hacer de bendición a ustedes, lo que pueda guiarles a ustedes, hermanos, y no quiero lastimar a nadie. Mi intención no es ofender a nadie, es al contrario, ayudarle y mostrarle lo que Dios enseña en su palabra para beneficio de usted. Amén. Entonces, hermanos, les amo con todo mi corazón, si se los puedo decir, y como pastor estoy haciendo un esfuerzo muy fuerte para prepararme día a día para traerle a usted el alimento espiritual que usted necesita. No lo mismo, no lo que otros necesitan, lo que esta iglesia necesita y la condición en la que muchos nos encontramos en este momento, ¿sí? Padre eterno celestial, Señor Jesús del cielo y de la tierra, en este momento yo vengo delante de usted, primeramente pidiéndole, Señor, su gracia, Padre, su presencia. Yo me encuentro completamente incapaz. Señor, yo me siento completamente indigno de hablar un tema como este. Señor, es un tema tan controversial entre las iglesias y no debería ser así. Pero Padre, dame la sabiduría y la inteligencia. Padre, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y yo reconozco, Padre, mi incapacidad, mi ignorancia para entregarme a la sabiduría de Dios. Permíteme ser una bendición. Cuide de mis hermanos, Señor, que están sentados. Que, Padre, podamos aprender tu palabra en esta noche, en esta mañana, Señor. Toda la honra, la gloria es tuya. Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver el divorcio en 3 partes. El día de hoy vamos a ver qué dice Jesús acerca del divorcio. La semana que entra vamos a ver el tema que si una persona divorciada bíblicamente puede volverse a casar. Como le vuelvo a repetir, son temas muy controversiales, pero creo que van a ser de bendición para usted, para la iglesia, y quitarnos de una vez por todas esa duda, y ustedes sepan también guiar a sus hijos, sus propios matrimonios. Hoy este tema lo toqué hoy en la mañana por cuestión de que en la tarde va a predicar
un hermano de nuestra iglesia y no quiero, hermano, no quería dejarlo de lado. La otra semana vamos a tenerlo, pero en la tarde. Recuerde que los domingos en la mañana estamos hablando de los atributos de Dios, y ahorita quise hacer una pausa para hablar de este tema especial. Vemos allí en Mateo capítulo 19, versículo 1. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que al principio, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, esto es importante, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren lo que le dijeron los discípulos, hermanos, en cuestión de este tema. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Wow, qué respuesta ante lo que Jesús va a dar. Ahorita vamos a ver todo el contexto por qué ellos contestan esto, y vamos a ver algo sorprendente en este pasaje. Primeramente, quiero que usted entienda lo que significa bíblicamente el divorcio. La palabra divorcio es una palabra griega, postación, donde viene la palabra apostasía, que quiere decir abandono. Eso es lo que significa divorcio: abandono. La palabra divorcio, la palabra apostación, la podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 7, cuando dice el apóstol Pablo que si un hombre inconverso consistiera en vivir contigo, no lo abandones, no lo apostasíes, no lo dejes, quédate con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, la palabra divorcio en simple terminología griega es apostación, abandono. Ahora, en términos más, en la Real Academia Española, es la ruptura de un pacto o una relación matrimonial, obviamente entre dos personas. Eso es lo que es el divorcio. Ahora, quiero que entienda usted algo aquí. En la última década, en nuestro país, en México, la tasa de divorcios incrementó el 57.26%, mientras que la de los matrimonios disminuyó 24.68%. Esto fue revelado en el INEGI el 30 de septiembre de este año. Es impactante pensar cómo el aumento de los divorcios ha incrementado en la última década en este país. 57.26%. Más de la mitad de la población se han divorciado. Es impactante, sorprendente. Ahora, de acuerdo con el organismo, se registraron 160.107 divorcios en el 2019, un índice de 18.4 separaciones por cada 10,000 habitantes. Fueron superior al 11.7 que se registró en el 2010. Esta es la realidad de los tiempos que estamos viviendo. El divorcio está siendo en aumento. El divorcio es la salida fácil a los problemas matrimoniales del mundo entero. Pero esta estadística, quisiera pensar que solamente son las personas inconversas los que lo han hecho, pero en esta estadística hay creyentes. En esta estadística hay matrimonios de creyentes que decidieron, como dice el mundo y como dicen ellos, engañados por el mundo, por lo sano, cortar con toda relación. Personas que tienen influencia en el mundo religioso han dicho que el divorcio es un alivio, han dicho que el divorcio es la salida más sencilla,
Y han dicho que cuando se han divorciado ha sido el momento más feliz que han pasado en su vida. Personas con alta influencia religiosa. Es increíble cómo las personas que dicen ser cristianas, que dicen tener una comunión con Dios, invaliden Mateo capítulo 19. Y muchas personas dicen: es que, pastor, estamos en otros tiempos. Estamos en otro tipo de circunstancias en nuestra vida. Queridos hermanos, verdad bíblica no cambia. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Verdad bíblica no cambia. Dijo el presidente del INEGI, Julio Santaella: el matrimonio ya no es lo que era antes. A pesar de que en 2019 se registraron 504.923 matrimonios en el registro civil, la tasa de matrimonios por 1,000 habitantes siguió su caída secular. Esto quiere decir, hermanos, que por cada 100 matrimonios ocurren 31.7 divorcios. Y esta relación se duplicó en la última década al pasar de 15.1 en 2010 a 31.7 en el 2019. Casi la mitad de los matrimonios, el 47%, duraron entre 6 y 20 años con base a sus datos en el 2019. Un tercio, que es el 30%, se disolvieron legalmente después de 20 años de matrimonio, mientras que 1 de cada 5, o sea el 21%, tuvo una duración legal entre 1 y 5 años, con solo 1.5% con duración menor a 1 año. Esta es la tasa real en nuestro país de los divorcios y de los matrimonios aquí en donde nosotros vivimos. Y no solo en nuestro país. Yo estaba escuchando predicadores de diferentes lugares, República Dominicana, de Estados Unidos. Ahora es increíble cómo los divorcios en cada país son el aumento. Hubo un aumento de divorcios incluso en medio de la pandemia. Fue el año más donde hubo más divorcios y más reportes de violencia interfamiliar en este lugar. Es increíble. Vivimos en tiempos tan peligrosos donde no solo los matrimonios inconversos se han divorciado, sino que entre estas estadísticas también está la iglesia. Ahora, yo quiero decirle una cosa, queridos hermanos, y quizá muchas personas, porque personas me lo han dicho: ¿y qué de las personas que están sufriendo? ¿Qué de las personas que están viviendo un matrimonio difícil? ¿Qué de las personas y ponen muchos casos? Y yo como pastor soy claro: jamás en mi vida hasta este momento, y no pienso hacerlo nunca, daré un consejo que no esté en la escritura. Yo soy de las personas que dice que es sola escritura, no hay otra cosa. Porque la escritura tiene la sabiduría de Dios y tiene sus ordenanzas y sus mandamientos, y cuando una persona quiere divorciarse, inmediatamente tenemos que ir a la escritura. ¿Qué dice la escritura? El problema es que los líderes modernos se están dejando llevar por los sentimientos y las emociones del suceso y están ignorando la escritura por sus propios pensamientos y lo que ellos creen. Y vamos a ver aquí en este pasaje de Mateo 19 3 cosas acerca de lo que Jesús habla del divorcio. Y vamos a ver un punto de vista de los fariseos, que es el punto de vista que se asemeja al punto de vista de la gente de hoy. Y quiero dejarle en claro primeramente ¿por qué hablo del divorcio? Primeramente hablo del divorcio para enseñarle a los matrimonios que no es una opción. Que no es una opción. Que ni siquiera debería de estar entre tus planes de solución matrimonial, porque el divorcio, queridos hermanos y hermanas, y aquellos que lo han experimentado, no deja más que problemas y las cosas nunca vuelven a ser igual. El divorcio deja heridas, el divorcio deja fracturas, el divorcio causa problemas.
El divorcio no es un bienestar ni un alivio como el mundo lo enseña. El divorcio lo único que va a acarrear a la vida de una familia es destrucción. Se dice que los hijos de padres divorciados son los que más hundidos en la drogadicción, pornografía y adicciones se encuentran. En la división de sus padres, de tener que estar con uno un día y con otro día, que si este me enseña, que si este no me deja. Hermanos, los hijos son los que salen más dañados en un divorcio. Y eso es por la falta de madurez de los padres cristianos al no saber resolver sus problemas. No es una rabieta, queridos hermanos, de que hoy tengo un problema con ella y es una rabieta de cada quien a su casa, cada quien a su lugar, que al cabo mi mami me acepta, que al cabo mi papá me acepta y disolvemos un matrimonio como si fuera a disolver un contrato en una empresa. No, el divorcio sí tiene problemas, hermanos. Y muchos de estos problemas ya son irreparables. Hay una fractura, hay un daño. Por eso quiero enseñarle a usted, querido hermano, y primeramente mi mensaje es para los hermanos casados. El divorcio no es una opción. Mi mensaje va para las hermanas divorciadas. Pastor, estoy en pecado, entonces vamos a ver ahorita en ese tema para ustedes. Pero quiero enseñarle a las hermanas divorciadas algo así, o los hermanos divorciados. En Cristo hay gracia. Amén, hermanos. En Cristo hay gracia, hay restauración, hay perdón, hay poder. Y quiero enseñar a los jóvenes, piénsenla bien. Piensa bien y discierne bien con quién te vas a casar. Pablo dice que si no tienes el don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Si tú sabes perfectamente que no tienes continencia, es mejor que los jóvenes se casen. Aunque los discípulos dicen, no, pues no conviene. Ahorita vamos a ver por qué los discípulos le dicen a Jesús que no conviene. No, sí conviene casarse. Es una bendición casarse, pero con la persona correcta. Y ahí es donde entran los padres a enseñarle a sus jóvenes y guiarlos en el temor de Dios. Y guiarlos hacia la persona correcta, que sepan esperar, porque en esto, queridos hermanos, ya no hay salida. Bíblicamente no. Ahora, vamos a entrar en materia, por favor. Vamos a ver primeramente el pensamiento de los fariseos acerca del divorcio. Mire versículo 1 al 3, favor. Mateo 19, versículo 1 al 3. Vamos a ver el pensamiento de los fariseos acerca del divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira la pregunta que le están haciendo los fariseos al Señor. Y quiero que subrayes en esta pregunta una frase. Mira lo que dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Quiero que subrayes esto: por cualquier causa. Como mucha gente de hoy, los líderes judíos de la época de Jesús, tipificados por los fariseos, habían desarrollado sus propios estándares para el divorcio y el volverse a casar. Los fariseos habían malinterpretado el pasaje de Deuteronomio capítulo 24, ahorita lo vamos a entender, lo vamos a ver, y lo habían modificado de modo que enseñaban que el divorcio era lícito y que podía hacerlo por cualquier causa, y lo presentaron como si viniera de parte de Dios. Quiero primeramente que los fariseos no se acercaron a Jesús con el hecho de clarificar el tema del divorcio. Ellos se acercaban para tentarlo, para provocarlo, hacerlo caer. Veían que Jesús tenía muchos seguidores, querían que perdiera su popularidad. Ahora, quiero que veas la lugar a donde fue Jesús, las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Ahí estaba Herodes Antipas, al cual había mandado a Juan el Bautista decapitar, porque Juan le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por esta causa del divorcio, Herodes Antipas había encarcelado a Juan y después le habían pedido su cabeza. Entonces ellos querían avergonzar a Jesús en ese lugar, en esa región, contra no solamente ante el pueblo judío, sino ante el imperio romano, y hacerle caer en este tema tan controversial en ese momento. Le dicen al Señor: Señor, Moisés nos dice que cualquiera puede repudiar, divorciarse, aborrecer a su esposa
por cualquier causa. Note, si hablamos en términos literales y así directamente, por cualquier causa, la causa podía ser podía ser un N veces. Podría ser, ¿qué causa podría ser motivo de un divorcio? Lo que se nos vendría a la mente sería pues adulterio, pero el adulterio era penado con pena de muerte. Entonces no era el adulterio por lo cual Moisés permitió dar carta de divorcio. El adulterio era pena de muerte directa. Moisés no enseñó por cualquier causa. Ellos tomaron Deuteronomio 24, lo transversaron para que concordara con sus enseñanzas. Y en el tiempo de Israel, en el tiempo de judíos, era muy común dar cartas de divorcio a manos llenas por cualquier causa. No me gusta esta mujer, me encontré una mujer más bonita, carta de divorcio. No me gustó, se le quemó el pan, carta de divorcio. Y ellos estaban, carta de divorcio, carta de divorcio, carta de divorcio, carta de divorcio, en manos de la enseñanza de los fariseos. Y ellos se acercan provocando a Jesús, preguntándole: ¿es lícito? Vean la pregunta: ¿es permitido que un hombre pueda repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el argumento que ellos enseñaban esto era esa palabra, cualquier causa. Pero vamos a Mateo 5, por favor. Versículo 31, vamos a ver el contexto, porque Jesús esto ya lo había enseñado en el Sermón del Monte. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Si estamos aquí, hermanitos, no se me pierda, por favor, porque esto va por partes. Tenga paciencia y espero que esté anotando y aprendiendo acerca de esto. Mire Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. También fue dicho, este es el mensaje del Sermón del Monte. Ahora quiero que veas el contexto en el 27, hablando del adulterio, y les está hablando acerca de la ley. Versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley. Jesús no está cambiando la ley, Jesús la está clarificando. Versículo 31, aquí vamos a desmenuzar un poquito esto. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nota lo que dice Jesús en el 31. También fue dicho. Oísteis que fue dicho, es otra de las frases que él utiliza. No está Jesús citando la ley. Jesús está citando las enseñanzas de los fariseos. Ustedes oyeron lo que ya han dicho. Pero mira el 32. Pero yo os digo. ¿Sí está mirando eso? Si usted lee el contexto del 17, Jesús dice: yo no estoy abrogando la ley, no la estoy cambiando de ninguna manera. Les estoy clarificando lo que la ley verdaderamente dice, y les estoy enseñando que la enseñanza de los fariseos es errónea. El que tiene autoridad para decir cómo son las cosas soy yo, pero yo os digo. ¿Sí está claro en eso, hermanos? Ellos estaban transversando Deuteronomio 24. Que Moisés sí había escrito acerca del divorcio y de la carta de divorcio, pero Jesús en el Sermón del Monte lo que quiere es enseñarle a los judíos lo que realmente la ley dice, no lo que los fariseos dicen. El contexto es este. Jesús estaba enseñando en este pasaje acerca de este tema en el Sermón del Monte. Él estaba confrontando los pecados de los fariseos, estaba desenmascarando su hipocresía, estaba demostrando cómo habían cambiado los estándares de Dios por los suyos, porque no podían cumplir con los de Él. Y esta frase, oísteis que fue dicho, es la muestra de lo que ellos estaban enseñándole, lo que les habían dicho anteriormente. Ahora la pregunta es esta. Entonces, si Moisés escribió en Deuteronomio 24 acerca de dar carta de divorcio, la pregunta sería: ¿Dios consintió en el divorcio? Esa era la pregunta de los fariseos. Entonces Moisés nos mandó dar carta de divorcio. Entonces, Señor Jesucristo, entonces Dios sí permite el divorcio. Vamos a Deuteronomio 24, por favor. Deuteronomio 24. Ese es el pensamiento de los fariseos. Fíjense bien, lo que querían divorciarse por cualquier razón. Y ese es el pensamiento, haciendo un paréntesis en lo que vamos a Deuteronomio 24, haciendo un paréntesis, esa es la razón por la cual el mundo hoy quiere divorciarse, por cualquier causa. Hoy en día
Ya no hay un motivo claro de divorcio. Antes el motivo claro de divorcio en la era de nuestros padres abuelos era un adulterio. Ese era como que lo que golpeaba muy fuerte el matrimonio, era lo más turbulento. Hoy en día se divorcian si no gana bien, si ya engordó, si esto o aquello, si no me trata bien. Hermanos, hoy en día se divorcian ya por cualquier razón. Y los padres tenemos la culpa porque le enseñamos a nuestros jovencitos lo siguiente: mi hijo, si no te gusta eso, puedes venirte para acá. Si no te gusta, ven para acá. Yo aquí te voy a recibir. Tú estás alentando la mediocridad en el matrimonio de ese joven. Porque el día que ese joven vea la realidad de la vida de ese muchacho, o que ese muchacho vea la realidad de lo que es esa muchacha, la cual él no quiso ver cuando estaban solteros, ellos van a decir: no, pues mi mamá me dijo que regresara, regreso. Es el pensamiento del mundo hoy. Ese era el pensamiento de los fariseos: dar cartas de divorcio. Si no fuera así, ¿por qué tenemos 57.26% de aumento en los divorcios? Ahora mire Deuteronomio 24, vamos a leerlo con calma. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, subraya esa palabra por favor, por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere en su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, vemos este pasaje en el cual parece que es Dios quien está permitiendo la causa de divorcio. Y luego dice ahí Moisés que si no le agradare por hallar en ella alguna cosa indecente. Una traducción más literal dice alguna cosa que cause vergüenza o la desnudez de algo. Y esto, queridos hermanos, puede abarcar toda clase de conducta impropia, vergonzosa o indecente que no corresponde a una mujer y que causara vergüenza para su esposo. Esto no se refería al adulterio porque el castigo era pena de muerte. Levítico capítulo 20 versículo 10 nos lo dice. Ahora, ¿qué clase de cosas vergonzosas conducía a esta carta de divorcio en Deuteronomio 24? Esto debió haber sido un pecado quizá de infidelidad o promiscuidad que casi llegaba al adulterio. Quiero enseñarle una cosa: infidelidad y adulterio son dos cosas diferentes. Infidelidad es el hecho de tener una relación amorosa, cariñosa con otra persona. El adulterio ya es un acto sexual íntimo. ¿Sí me está entendiendo aquí? Son dos cosas diferentes, la infidelidad al adulterio. Nosotros normalmente decimos: me fue infiel. ¿Por qué? Porque anda con otra mujer. Bueno, hay que ver si es adulterio o infidelidad solamente, aunque las dos son pecado. ¿Sí está conmigo, hermanos? Las dos son pecado. Pero estas son de las cosas vergonzosas de las cuales quizá Moisés se refiere acerca de ellos. Ahora, recuerde que en el tiempo de los israelitas, en esta época, la mujer, cualquier cosa que la mujer hiciera podría ser indecencia. De hecho, aún hasta en sus vestiduras. ¿Se acuerda de Tamar? La que estuvo con Judá, que era venía siendo su nuera después de tantos hijos. Ella se vistió como una ramera y se metió con su propio suegro. Eso era indecente. Hay cosas que son indecentes que Moisés estaba aclarando. Ahora, ponga atención. Dios permitió entonces el divorcio porque Moisés lo está poniendo ahí. Y la respuesta es no. Dios no permitió el divorcio. La carta de divorcio era para proteger ambas partes. Recuerde que aquí en Deuteronomio, Levítico, se les están dando a los israelitas leyes civiles. Había leyes religiosas, leyes morales y leyes civiles. Por ejemplo, Levítico 18 es una ley moral. Levítico 19 está hablando, aquí Levítico 20:10, hablando de la pena de muerte, está hablando de una ley civil, lo que hay que hacer con una adúltera.
¿Por qué Dios manda que sea pena de muerte a una adúltera? Porque eso era atentar contra el pacto del matrimonio y merecía la muerte. Moisés no da carta de divorcio, no. Ahora ve lo que dice Jesús. ¿Por qué os permitió? Dicen los fariseos, ¿por qué os permitió Moisés? Jesús no está diciendo que la carta de divorcio fue por medio de Dios a Moisés. Moisés la permitió como norma civil para proteger a ambas partes. Mire lo que dice ahí el versículo número 24:1. Cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella, fíjate bien lo que dice. Cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. ¿Y qué dice? La despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue, vea la palabra, envilecida, porque es que, hermanos, abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos le firmaban una carta de divorcio como una muestra patente a todo el pueblo que su marido la había aborrecido. Era una evidencia, era una protección, mas no era permitido por Dios. ¿Por qué lo hace Dios entonces? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Moisés lo hizo? Para mostrarle a Israel lo indecente que era una carta de divorcio, la vileza de la persona que daba una carta de divorcio, y la razón por la cual ese hombre le había dado carta de divorcio a esa mujer era mostrar la vileza del pecado humano. Mas Dios nunca permitió el divorcio, y ahorita lo vamos a ver más adelante. El propósito del Señor no fue proporcionar una excusa para el divorcio, sino mostrar la maldad en potencia de ello. Su impresión no fue proveer para ello, sino para prevenirlo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. El Señor buscaba siempre proporcionarle una protección a la persona que quedaba aborrecida por el otro. Mas Dios nunca mandó el divorcio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Por cualquier causa de los cuales los fariseos hablaban, no exime de responsabilidad a nadie. La respuesta de Cristo, la que vamos a ver más adelante, contestaría con un rotundo no. Ninguna causa es legítima para un divorcio. Ninguna causa. Simplemente lo que Moisés hace es darle una ley para enseñarles qué hay que hacer en ese caso que alguien tenga o quiera hacer eso. Porque quiero mostrarle una cosa, queridos hermanos: Dios no obliga a nadie a vivir como Él manda. Todos toman sus propias decisiones, pero no quiere decir que porque tú tomes tus propias decisiones es correcta. ¿Sí está conmigo, queridos hermanos? Eso es Deuteronomio 24, ese es el contexto de Deuteronomio 24, lo cual los fariseos lo habían transgredido y habían hecho lícito el divorcio. Ahora, vamos a ver lo que Jesús enseña en esta respuesta a Mateo 19. Vemos la pregunta, hasta aquí, ponga atención, hasta aquí Jesús no les ha contestado. Aquí les va apenas a contestar acerca de esta pregunta. ¿Es lícito? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a ver el versículo 4 que dice el Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Fíjate la pregunta que Jesús les contesta con otra pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo, ¿en dónde? Al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre se dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Vea lo que Jesús le dice: ustedes me están citando la ley, pero no oísteis lo que el Señor dijo desde el principio, antes de la ley de Moisés, antes del establecimiento de la ley civil. Hay una ley más importante que la ley civil, la ley divina. Varón y hembra los hizo. Y Jesús está transportando a los fariseos y a la gente al principio. ¿Qué dice Dios? Y en segundo lugar, lo que Jesús enseña, que el divorcio no es permitido porque atenta contra el diseño original de Dios, el matrimonio. Cristo va a guiar a los fariseos a indagar en el plan original de Dios en relación al matrimonio. Les dice en el versículo número 4: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Queridos hermanos, la enseñanza de la Biblia sobre el divorcio no se puede entender separada de su enseñanza sobre el matrimonio. No puedes saber el divorcio si no has entendido lo que es el matrimonio. Muchas personas piensan que el matrimonio solamente es la unión en un registro civil ante una persona, una unión que puede romperse por cualquier cosa. Pero queridos hermanos, la unión del matrimonio no es una unión civil, es una unión divina. Es una unión divina. Y no puedes disolverse. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay hombre que tenga autoridad de separar lo que Dios juntó. Ahora, muchas hermanas se quejan: es que el hombre que me tocó, no, fue el que tú escogiste. Fue el que tú escogiste. Y cuando tú fuiste a casarte, en ese registro hiciste los votos matrimoniales. No lo hiciste delante de la juez o el juez que te casó, lo hiciste delante de Dios. Y cuando tú te casaste y tú firmaste, Dios pegó esa relación y le puso un sello. No lo hizo el juez. Es que nunca me casé en una iglesia, fue en el civil. Hermanos, la boda importante no es la de la iglesia, es la del civil. Esa es la importante. Es un pacto que haces, puño y letra, ante la sociedad y ante Dios, de que vas a serle fiel a esa persona y vas a estar con él por el resto de su vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y Dios le puso un sello, una aprobación, un pegamento especial que no debe romperse. Muchos piensan que el matrimonio es cualquier cosa. A mí los jóvenes me dan risa, hermanos, porque piensan que casarse es cualquier cosa. ¿Sabías tú, joven, señorita? ¿Sabías tú, señorita, que cuando te cases con él no puedes divorciarte porque le huele la boca, porque le huelen las patas, porque come mucho? Hermana, señorita, aguántate. ¿Eso fue lo que tú escogiste? Eso fue para lo que te alcanzó tu inteligencia. ¿Cierto, hermanas? Mi esposa es muy lista. Ahora, escúcheme bien. Cristo regresa a Génesis, al principio, para enseñarles a los fariseos algo más importante. Miren, señores, ustedes, para empezar, Jesús sabía: ustedes no vienen a mí para aprender, ustedes vienen a mí para provocarme. Yo les voy a contestar. Vayan al principio. Vayan al principio y vean lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Y en primer lugar, hermanos, Jesús les va a enseñar la unidad del matrimonio. Mire Génesis capítulo 2, versículo 21-23, es el texto que Jesús cita. Génesis capítulo 2, versículo 21-23. Si están aquí, hermanos, oigo muchas murmuraciones por ahí, hermanos, mucha plática. Por favor, vamos a guardar silencio, porque después va a decir: bueno, ¿y en qué quedó todo el asunto? Génesis capítulo 2, versículo 21-23. Vamos por partes. Ya vimos la inquietud de los fariseos, su pregunta y lo que ellos creían del divorcio. Ahora Jesús les empieza a contestar acerca de que el divorcio no es su plan original, porque atenta contra lo que él diseñó. Mire Génesis capítulo 2, versículo 21-23.
Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora, que dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos, hermanos, que Dios primero creó a Adán y luego a Eva, los puso juntos en una unión maravillosa. Los dos serán una sola carne. El matrimonio fue plan de Dios y no del hombre. En el sentido estricto de la palabra, cada pareja que alguna vez se ha casado participa de esa unión establecida por el Creador mismo. El matrimonio, por lo tanto, es una institución divina. Ahora quiero que veamos la esencia de esta unión. La frase "se unirá a su mujer" conlleva la idea de un apego permanente y firme, como en un pegamento. El matrimonio, un hombre y una mujer, están tan íntimamente unidos que se convierten en una sola carne. Esa frase "se unirá a su mujer" es soldará, se soldó el hombre a la mujer. Están pegados íntimamente y espiritualmente delante del Creador. Ahora, ¿qué pasaría si yo, vamos a poner que yo soldo si yo soldara esta viga junto con esta que está aquí? Están soldadas, pero yo digo: ay, yo no la quería ahí, yo la quería más atrás. Vamos a quitarla, y tú la intentas quitar, la rompes de alguna manera. ¿La integridad de la viga quedará igual que cuando la pegaste o quedó marcada? ¿Quedó qué, hermanos? Marcada. Es decir, que cuando yo quite esa viga y yo la revise donde fue soldada, o va a quedar tiznada de la soldadura, o le va a quedar pedazos de soldadura, o igual pedazos de la viga anterior con la que yo la pegué. Nunca voy a hacer un corte perfecto. Quedaron soldadas para siempre. Y yo las despegué y hubo una marca. El matrimonio, un divorcio causa un daño, una marca que va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Ahí está. Eso es lo que el Señor le está enseñando a los fariseos: la unión. Queridos hermanos, hermanas, todos los matrimonios, Dios los unió. Hay una confusión en este pasaje cuando dice que Dios nos unió. No, pues es que dice la Biblia que Dios nos unió, entonces quiere decir que yo me casé contigo porque Dios quiso. Así no, eso es lo que no dice el texto. Es que Dios me quiso que me casara contigo y pues ahora me tengo que aguantar. No, queridos hermanos, la unión que el Señor hizo fue que cuando tú y ellos voluntariamente decidieron casarse, ahí estuvo la unión. No que ya estuvo predestinada esa unión entre ustedes dos y obligatoriamente tenían que casarse. No, Dios no funciona así. Vuelvo a lo mismo, Dios nos dio un libre albedrío. La unión a la cual la Escritura se refiere es que cuando yo y mi esposa nos casamos, Él hizo ya esa unión para siempre delante de Él. Quedó sellada, marcada, soldada por Él. Ya no puede revertirse, ya no debe revertirse. Muchas personas viven amargados porque dicen: es que este hombre me lo dio Dios. No, tú lo escogiste. Tú escogiste a quién amar. Tú escogiste a la persona con la que te quedaste. Tú lo viste, pensaste que estaba muy guapo, muy guapa, y dijiste: con él voy a hacer mi vida. Y Dios selló ese amor, el cual ustedes dos se casaron. Hermanos amados, el matrimonio no es un juego, es algo muy serio. Yo recuerdo el 19 de abril del 2014, cuando yo me casé.
Yo me casé por el civil el 19 de abril del 2014 en la casa de mi esposa, y el 27 de julio del 2014 nos casamos por la iglesia. Pero el día 19 de abril del 2014, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, Carlos había hecho un pacto de unión con Dios, con Lucero. Ya no era más Carlos y Lucero. Ya no era más Carlos aparte y Lucero aparte, ya éramos una sola carne para toda la vida. Y la juez me dijo muchas veces: Señor, es para toda la vida. ¿Está seguro, Lucerito, Carlitos, que se quieren casar? Es para toda la vida. Pero uno, como está en esa época de no, dice: sí, está bien, toda la vida vamos a vivir juntos. Pero vienen los problemas matrimoniales después. Pero ningún problema matrimonial, hermanos, debe disolver lo que Dios ha juntado. De hecho, el plan original de Dios es el matrimonio. Dios por eso creó a Adán y a Eva. No creó a Adán, a Eva y a Esteban. No creó a Adán, a Eva, Esteban, Pamela. Creó a Adán y a Eva. No creó a Adán y Javier. No creó a Eva y Elisa. Creó a Adán y Eva. Hombre, mujer, los dos son uno. Al ser el matrimonio una institución divina, Dios aborrece, odia el divorcio. Mire Malaquías capítulo 2, por favor. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Esto es lo que Jesús está enseñándonos a nosotros ahora, su postura, lo que Él dice acerca del divorcio, acerca del matrimonio. Primero Jesús les hace ver esa unión y el plan original de Dios, para después enseñarnos, y esto es lo que Dios quiere enseñarnos ahora, iglesia, que Dios aborrece el divorcio porque Él lo instituyó. Miren Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué, hermanos? Que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No traiciones ese pacto. Queridos hermanos, esto fue lo que se les olvidó a los fariseos. Tan doctos, tan estudiados, tan jactantes de conocer la ley, ignoraron que Dios personalmente lo acababa de decir: yo aborrezco el repudio. En mi plan original no está que haya un divorcio. ¿Sabe por qué hay tantos divorcios en las iglesias? Por la mala y falsa expectativa que los jóvenes tienen en el matrimonio. Piensan que el matrimonio, o que la mujer o el hombre con el que se van a casar, los va a hacer inmensamente felices. Y cuando eso no sucede, y cuando los problemas empiezan, entonces toman estos caminos. Yo pregunto, ¿dónde dice en la Biblia que casarte te iba a hacer inmensamente feliz? ¿Dónde dice en la Escritura que el hombre o la mujer serían perfectos? El matrimonio Dios no lo creó para hacernos inmensamente felices. Él lo creó con un propósito divino para Él. Primeramente, para una descendencia para Él, y segundo, para mostrarle al mundo el amor de Cristo por su iglesia. El amor, queridos hermanos, no es un sentimiento, y eso es lo que no hemos entendido. Esas maripositas en el estómago por las cuales la gente se casa terminan en el matrimonio. El amor que está en el matrimonio es un amor divino, el amor ágape. Maridos, amar a vuestras mujeres como a sí mismos. No es un sentimiento, es una acción.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? El hecho que Cristo murió, la evidencia de la cruz es el amor de Dios para mí. No es un sentimiento, no es solamente una expresión, es una acción en proceso. Y eso es lo que no hemos entendido las parejas de nuestras iglesias. El matrimonio es para toda la vida. Y sí, hay felicidad y contentamiento cuando te casas con la persona correcta. Queridos hermanos, cuando una mujer y un hombre son temerosos de Dios, por supuesto que van a vivir felices. La paz de Dios ronda ese hogar. Pero cuando una persona es creyente y la otra es inconversa, el otro no conoce de Dios, no va a haber paz en ese matrimonio, van a batallar mucho. Por eso Pablo dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso había tanto problema matrimonial. Queridos hermanos, Cristo dice, Señor dice que Él aborrece el divorcio. Él odia el divorcio porque el matrimonio es un pacto con los que los cónyuges hacen delante de Dios hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué hasta que la muerte nos separe? Porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. En el cielo ya no habrá matrimonio. En el cielo estará casada la esposa de Cristo, la iglesia, con el Señor para siempre, no matrimonios en pareja. En segundo, Dios odia el divorcio porque rompe la unión que Él ha hecho. Él la ha soldado. Dice el Señor ahí: ¿no hice yo uno? Él no pregunta: ¿no hicieron ustedes uno? Dice: ¿no hice yo uno? ¿Y por qué uno? Vea por qué Dios odia el divorcio: porque busco una descendencia para Dios. ¿Cómo puede una persona divorciada tener una descendencia para Dios si muchos de los hijos quedaron resentidos por el divorcio? Yo he hablado con jóvenes, no de esta iglesia, pero he hablado con otro tipo de jóvenes de los lugares donde he estado, y me dicen que ellos le guardan rencor a sus padres por haberse divorciado. Y uno de ellos me impactó tanto, tenía como 15 años el chavito, y me impactó tanto porque él dijo: pastor, no puedo creer que tan grandotes mis papás, tan madurotes, y hayan buscado una opción fácil sin pensar en nosotros. Yo me quedé impactado con la respuesta de este joven de 15 años. ¿Cómo un niño se puede dar cuenta de la inmadurez de los padres? Es increíble. Dios busca una descendencia para Dios. Dios desde el principio creó el matrimonio monógamo, hombre y mujer. Y van a salir los argumentos: ¿y por qué entonces David y Salomón tuvieron concubinas? Mira, hermanos, Dios nunca les mandó tener concubinas, y cuando las tuvieron, ve el desastre de familia que tuvieron. Ve el desastre de familias que tuvieron Abraham, Ismael, ahorita la representación de la nación árabe, enemigos del pueblo de Dios por siempre, reclamando desde siempre su tierra. Ve a Salomón, que sus concubinas desviaron su corazón. El Cana de Penina y Ana, y lastimó el corazón de Ana por la otra mujer que tenía, buscando compartírselo. David, cuando tuvo tantas concubinas y tantos hijos, que ni Absalón, ni Amnón, ni Adonías les prestó atención. Dos de ellos se sublevaron, uno violó a su media hermana y luego lo mataron. Esto es lo que deja la poligamia. Dios nunca instituyó poligamia, Dios dijo monógamo. Y viene lo importante aquí, abróchense el cinturón. Vamos a ver la respuesta completa del Señor acerca del divorcio. Mateo 19, favor. El Señor ya le da la postura a los fariseos, porque Él está en contra del divorcio. Le dice primeramente, tajantemente: el divorcio no es permitido. Vete al principio, váyanse al principio para que vean lo original, lo que Dios realmente quiso hacer. Ahora viene la respuesta más amplia. Mateo capítulo 19, verso 7 en delante. Dice la palabra de Dios, versículo 6: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Note que Jesús no les está dando la respuesta todavía, se la vuelven a hacer en el versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O
O sea, ellos querían que el Señor les dijera: el divorcio sí es permitido. Ellos querían escuchar eso. Si el Señor les hubiera dicho eso, ellos hubieran apelado a ponerlo en ridículo. Ellos están insistiendo. Entonces, si tú dices que desde el principio no era así y este no es el plan, entonces ¿por qué Moisés lo hizo? Vamos a ver la respuesta, versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os... ¿Ve quién dice? Moisés, no dice Dios. ¿Sí están conmigo, hermanos? Dice Moisés: os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, vuelve a lo mismo, no fue así. Jesús responde la segunda pregunta a los fariseos. Puesto que Jesús no mencionó la posibilidad de un divorcio en la primera contestación, los fariseos insisten con esta pregunta, insinuando que él estaba en conflicto con la enseñanza de Moisés. Recuerde que los judíos tenían como máximo líder a Moisés, y lo puedes ver en el libro de Hebreos. El aparente conflicto se resuelve cuando entendemos que Jesús pronunció el ideal de Dios en cuanto al matrimonio, mientras que Moisés encaró la realidad y la práctica del hombre. Por eso Jesús le dice: por la dureza de vuestro corazón, no fue mi voluntad. Moisés tuvo que hacerlo civilmente por su manera de ser, por su corazón incrédulo, por su corazón mezquino, por su pecado. Moisés tuvo que hacer esto para protegerlo, pero nunca fue mi plan. Moisés lo permitió por esto, por su dureza, por su corazón, por su manera en la cómo ven ustedes la vida y cómo están desviados en su condición pecaminosa, que nunca seguían conforme al plan perfecto de Dios. Los hombres dejaron de alcanzar el ideal de Dios. ¿Qué hacer en tales casos? Moisés, bajo la inspiración divina, buscó el camino más justo para ambos cónyuges cuando se producía el divorcio. Moisés no permitió el divorcio. Moisés no fue algo que él avalara, era algo que él tenía que hacer por justicia. Recuerda que él estaba dando leyes civiles a la gente. ¿Qué hacer con un leproso? ¿Qué hacer con un esclavo? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con aquello? Cuando un marido te abandona, ¿qué hacer? Moisés les dio leyes de todo. Nosotros tenemos leyes, pero Moisés tampoco no era que estuviera de acuerdo con eso. Fue por la dureza, el desenfreno del pueblo. La única manera en la que un pueblo lo tienes, puedes tener mira, hermanos, imagínate que viviéramos en un mundo sin normas y sin reglas. Si así estamos tan desbocados y destrampados, ahora imagínese sin reglas, sin normas, sin mandamientos. Por eso Dios recalca 2 veces Jesús: al principio, 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 al principio. Si me preguntas a mí, mi mente no es divorcio. Ahora llegamos aquí a un conflicto que aparece en Marcos, no aparece en Mateo. Vamos al pasaje paralelo, Marcos 10, 1 al 12, por favor. Ya estamos terminando, hermanos, quédese en paz. ¿Sí? Los veo así como que no, que pastor, no acaba, que no puede terminar, ¿o qué? Miren Marcos 10, por favor, hermanos. Marcos 10. ¿Si estamos aquí, hermanos? Marcos 10, ¿estamos aquí todos? Ok, Marcos 10. Miren, hermanos, lo que dice ahí la palabra de Dios. El pasaje paralelo dice aquí en el versículo número 8: y los 2 eran una sola carne, así que no son ya más 2 sino 1. Por tanto, lo que Dios junto no separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Quiere decir que Jesús no le contestó aquí a los fariseos más. Jesús le dijo a los fariseos nada más esto: Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Hasta ahí quedó. En Mateo no se ve, porque en Mateo sigue la narrativa acerca de lo que Jesús dijo más ampliamente. Pero en Marcos, en el pasaje paralelo, nos muestra que Jesús se fue y que al día siguiente los discípulos como que no entendieron. Los discípulos se quedaron así como que, a ver, entonces, ¿es lícito o no es lícito? El Señor no le contestó nada a los fariseos realmente. El Señor nada más los guió a enseñarles el plan divino del matrimonio
y a decirles por qué causa Moisés lo había permitido, mas no les contestó más. Los fariseos no querían aprender, los fariseos querían tentarlo y el Señor sabía. Pero ahora en el versículo número 10 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y ahí vamos a ver el versículo 11 y lo vamos a comparar con Mateo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no da más claridad hasta en Mateo capítulo número 19. Vamos a regresar a Mateo 19. Ok, entonces vemos la escena. Ponga atención, hermanos, ahí está la escena. El Señor está con los fariseos, les deja dicho hasta el versículo 8 y después ya no les dice más. Al día siguiente los discípulos se levantan para preguntarle acerca de este asunto. Y en el versículo 10, capítulo 19, versículo número 9 es la respuesta que Él les da, más amplia, que está en Marcos también capítulo 10. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. A ver, vamos a poner claro y vámonos lentos aquí. Yo os digo, Jesús le está diciendo a los discípulos, no es lo que los fariseos les han enseñado por cualquier causa. Yo os digo como autoridad que cualquiera que repudia, cualquiera que se divorcia de su mujer, ahora parece que hace una cláusula de excepción ahí. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pastor Carlos, entonces usted está diciendo que Jesús sí nos dio una cláusula de excepción para el divorcio, y yo le voy a contestar: de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, ese salvo por causa de fornicación, la palabra fornicación, o en otras traducciones dice salvo por causa de adulterio, la palabra griega es la misma, porneia. La palabra griega es la misma, porneia. Porneia significa inmoralidad sexual ilícita. En otras traducciones es prostitución. Y porneia, hermanos, pónganme atención por favor. Porneia deriva diferentes cosas. Es tan extensa esa palabra que pueden ser muchas cosas: pedofilia, zoofilia, necrofilia, homosexualidad, lesbianismo, incesto. Hay muchas cosas que pueden ser porneia. Es tan extensa esa palabra, tan vasta. La palabra griega para adulterio es munchis, o muchis, no me acuerdo bien la palabra, que significa sexualidad fuera del matrimonio. Pero la palabra que utiliza aquí Jesús es porneia, a no ser por causa de porneia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Entonces, si mi marido me fue infiel en el adulterio, ¿puedo lícitamente divorciarme? Y la respuesta es esta, hermanos. Tienes que entender en primer lugar que el Señor es un Dios de restauración. Muchos matrimonios, mira acá, muchos matrimonios se quieren divorciar cuando sus maridos o esposas les son infieles porque rápido quieren ir a sacarse la espina. Pero no es por otra razón, la mayoría no es por otra razón. No estoy hablando de todos en general. Pero el Señor aquí no les está diciendo a los discípulos que Él está avalando el divorcio. Jesús les está diciendo que la única razón por la cual una mujer al divorciarse no sería considerada como adúltera sería si se hubiera dejado por causa de la porneia. Es la única manera en la que una mujer divorciada no podría considerar, la parte afectada no podría considerarse como adúltera. Pero Jesús no está diciendo que es la razón por la cual debería haber un divorcio. Siempre creemos, y siempre la Biblia, a lo largo de la Escritura, tú vas a ver que el Señor es un Dios de restauración y de perdón y de gracia. No es un Dios de sacarte por la tangente. Y perdóneme si le está afectando en sus sentimientos y emociones, pero eso es lo que dice la Escritura. La Biblia no es emocionalista ni en base a tus creencias filosóficas o las cosas del mundo. Es lo que dice aquí. La porneia es una causa en la cual, si tú crees, si un matrimonio, si ha habido una inmoralidad sexual, si ha habido algo lo cual ya es algo que ya es irreparable, que el hombre ya está tan degradado, la persona ya no da arrepentimiento y esa persona te pide el divorcio, perfecto, eres inocente en ese aspecto. Pero no quiere decir que Dios estaba de acuerdo. ¿Sí me está escuchando, hermanos?
El Señor es tan sabio que Él protege, hermanos, y Él nos entiende. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende. Hermanos, mire, yo soy la primera persona en decírselo. Con todo mi corazón se lo digo. Como hombre y humano, es algo que no se resiste el adulterio, hermanos. Es un golpe muy fuerte. Y no se lo deseo a nadie. Es un golpe fuerte. Gracias a Dios hasta el momento no lo he vivido, pero es un golpe fuerte. Pero no quiere decir que porque sea un golpe fuerte Dios no lo pueda restaurar. Jamás, escúcheme bien, jamás como pastor le voy a dar como opción el divorcio aún en esos casos. Siempre vamos a buscar la restauración divina de Dios. Porque el Señor nos dejó algo en el Sermón del Monte más atrás: perdonad a los que nos ofenden, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El divorcio nunca es la salida para esto. Lo que aquí Mateo Jesús quiere decir es que si es un caso en el cual ya, mira, hermanos, una persona que tiene inmoralidad sexual, aún hasta tu salud va de por medio. Y hay veces que son cosas ya irreparables. El hombre ya no quiere arrepentirse. Pero es cuando el Señor solamente es como una cláusula de decir, si se llega a dar, tiene que ser solamente por esa razón. No hay otra causa o motivo, diría el Chavo del 8, no hay causa, motivo, razón y circunstancia para un divorcio. No hay. No hay. Yo siempre, si estas hermanitas, hermanitos que son casados vienen a mí y hay un problema de adulterio, vamos a guiar a la reconciliación a todo lo que se puede, porque el Señor es un Dios de orden. Pero si en este caso, ¿cómo se podría aplicar por ella? Bueno, cuando el hombre es inconverso y el hombre dice, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar, ya no quiero nada contigo, me gustó más aquella mujer. Tú eres la parte afectada. No debe de salir de la persona afectada el querer divorciarse. Normalmente una persona que está en inmoralidad sexual te va a terminar dejando a ti. Esa es la única como cláusula de excepción que el Señor pone para que pudiera. Ahora, vea el contexto, versículo número 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ve que dice coma y luego sigue, y se casa con otra adultera. O sea que si tú te divorcias o ella y se casan por alguna otra razón y se casa con otro, está en adulterio, a no ser que el divorcio haya sido por la inmoralidad sexual de su cónyuge. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso los discípulos le dicen, no conviene casarse. No, pues no, si hay algo de eso, no, pues mejor no. Y luego, ¿qué tal si me sale floja la chava? No, y luego, ¿qué tal si se le quema el agua? Vean los discípulos hasta dónde estaban tan endurecidos de corazón. Es impactante. ¿Hasta dónde llegaban los discípulos? Para los que creen San Pedro y San... No, hermanos, tenían errores como nosotros. Vean la respuesta de ellos. Aún, mire, así como causó un impacto en muchos de ustedes de no puede ser posible, así causó en ellos. Así causó en ellos, tanto que ellos dijeron, no, pues no conviene. Aplicaron la del Rigo, no, pues así no. Otra razón más para no casarme, dice. Queridos hermanos, termino. Si Jesús hubiera estado en esta entrevista en la televisión ahorita, y Jesús diera este argumento frente a un televisor ahorita en las redes sociales, toda la humanidad, incluyendo los cristianos, se lo comerían vivo. Lo tacharían de intolerante, de falta de sentimientos, lo tacharían de tantas cosas. Si los fariseos lo hicieron y sus propios discípulos sintieron duro este consejo, esta parte del Señor, ¿qué crees la humanidad perdida? Queridos hermanas, hermanos, me dirijo a los matrimonios. No sea desleal. Todos los matrimonios, mírenme por favor, no sea desleal. No seas desleal. Porque Proverbios nos habla de que también hay un juicio para el adúltero. Dice Hebreos que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y hermana, hermano, escúchenme por favor. Con todo mi corazón se los digo. Si usted ha pasado por esto de adulterio, perdónalo. Yo sé que emocionalmente vas a quedar afectado, afectada. Y eso lo entiendo porque somos humanos, pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras
debilidades. Él puede sanar el corazón de una persona. Hermanos, míreme, si Él pudo restaurar el corazón pecaminoso, perdido que vivíamos y nos hizo nuevas criaturas, ¿no podrá sanar una herida en el alma? Claro que lo puede hacer. Sí, va a haber trabajo, va a costar mucha oración, pero Dios busca la restauración siempre. Yo sé que es difícil aguantar el adulterio, no me lo imagino, la verdad. Pero la evidencia, escúcheme, la evidencia de que somos buenos cristianos es que sabemos perdonar como Él perdona, y que amamos a nuestros enemigos, y que oramos por los que nos maldicen, porque ese es el carácter cristiano. Usted no es una persona del mundo que paga con la misma moneda. Usted es un cristiano. Su carácter, conducta, pensamientos no son conforme a este mundo, son conforme a la Escritura. Sola Escritura. Sola Escritura. Si hay una persona que está en inmoralidad sexual y él te pide el divorcio y te deja, hermana, no te sientas culpable. La parte afectada, dice ahí, puede casar con otra persona y no hay adulterio. Tranquilos, las que han sido abandonadas, ustedes no están mal, hermanos. Sigan su vida normal. Ahora voy para los divorciados, divorciadas. Hermana, no viva con la culpa. Pastor, es que yo firmé el divorcio, yo lo hice, estaba en ignorancia. No, hermana, mire, todos los pecados en la cruz ya fueron pagados. Tranquilícese. ¿Puedo rehacer mi vida? Sí, pero con esta excepción. Con esa excepción. Si no, dice Cristo que si la mujer adúltera se casa con otro, adultera. Está en adulterio todavía. Ahora, ¿cómo estaría en adulterio si ya hay un divorcio, un papel firmado? Porque ante Dios para Dios siguen estando casados. Por eso el Señor nos dice claramente en 1 Corintios 6: huyan de la fornicación. Cualquier hombre que se meta con una mujer se une en un cuerpo con ella. Queridos hermanitos, varones, mírenme acá. Tenga cuidado de andar en lugares donde no debe. Porque lo que más atenta contra el pacto es tener una relación íntima con alguien que no es tu esposa. Eso es penadísimo por Dios. Porque atentas no solamente contra tu cónyuge, contra él. Horrenda cosa es que en las manos de un Dios vivo. Espero que esto del divorcio haya quedado claro. Entonces, ¿puede haber divorcio? No. Échale ganas, no. Ora por tu marido, ora por tu esposa y sirvan al Señor. Críen a sus hijos. Jóvenes, para ustedes va este mensaje final. Busca la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque si tú te casas con un incrédulo o con una mujer o un hombre que es cristiano y te trata mal, no hay divorcios. Y padres, por favor, mija, si no te gusta cómo te trato, vente para acá conmigo, usted le estás haciendo daño. A mí mi mamá me dijo algo bien claro y se lo dijo a Lucero: no hay devoluciones, mijita. Y le dijo mi mamá: ya te casates, ya te fregates. Y mi suegra me lo dijo a mí, no se lo dijo a ella, me lo dijo a mí. Mijo, ya no hay devoluciones. Cuando yo me iba a casar, mi suegra me dijo: Lucero, es así, no, listo. No, y no se crea, cuando fui a mi casa mi mamá sacó 3 rollos de libro, pergaminos, y le dijo: tú sabes, ¿así lo quieres? Adelante. No, yo así la quiero, así me aviento, suegra, yo la redimo, dijo vos. Redímela tú entonces. Y ahora que he visto en mi vida las deficiencias de ella y ella ha visto las mías, ha sido difícil. Pero te puedo decir que Lucero y yo somos la pareja más feliz de todo el mundo. Por una razón: por Cristo. Porque de no ser por Él, ella y yo ya no estaríamos juntos. Por Cristo estamos juntos. Hijos míos, busquen la voluntad de Dios con cautela. Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. La semana que entra, domingo en la tarde a las 5, vamos a estudiar el tema: si yo estoy divorciado, ¿me puedo volver a casar? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mi Dios, gracias